La enfermedad causada por el SARS-CoV-2, COVID-19, tiene toda una fisiopatología muy compleja, pero si queremos verlo de forma simplificada, vemos que la historia natural de la enfermedad, es decir, lo que va causando en el transcurso del tiempo, todo esto, en el huésped, en la persona, se puede dividir en tres fases. Primero la infección temprana, luego la fase pulmonar y luego la hiperinflamación. Esto es muy variable en las personas, el progreso de esta enfermedad, porque hay algunos que con pocos síntomas se recuperan, hay otros en los que la enfermedad progresa hasta causar un fallo multiorgánico y la muerte. Vemos primero que hay una fase de respuesta viral, porque la carga viral es muy alta al principio de la enfermedad y por eso los tratamientos van dirigidos en contra del virus, antivirales, como por ejemplo también el plasma equino, es decir, anticuerpos que ataquen, que frenen a este virus en esta etapa inicial en donde está muy alto. Pero si la persona no logra controlar la enfermedad con su sistema inmune y este avanza a lo largo de los días y las semanas, vamos a pasar a una fase de respuesta inflamatoria del huésped, en donde el sistema inmune está tan activado que llega a causarle daño al mismo cuerpo. Por eso los tratamientos que se usan son más bien antiinflamatorios. Por ejemplo, la dexametasona. Igual lo importante de esto es no automedicarse porque el medicamento depende de la condición de la persona y de la fase de la enfermedad que esté cursando en el momento. Entonces, quienes se recuperan temprano es porque lograron tener una inmunidad protectora y en las personas que progresó la enfermedad, más bien tienen una desregulación inmune. Entonces, bueno, esto es muy complejo, pero como algunos puntos importantes son que en esta fase pulmonar vemos que también algo que ocurre es que se daña la barrera vascular epitelial de los alvéolos. Entonces, dificulta el paso correcto del aire, del oxígeno y del CO2. El mismo cuerpo también al intentar repararla, más bien puede causar una membrana hialina que también dificulta aún más ese paso del aire. En la etapa de hiperinflamación, cuando hay una activación demasiada del sistema inmune, lo que hay es una tormenta de citoquinas. Las citoquinas son unas sustancias proinflamatorias que también van por sangre. Por eso es que los efectos son sistémicos, no solamente en el pulmón, en el sitio donde se esté replicando el virus, sino en muchos otros órganos más. Y otra cosa que pasa también es que puede ser que se rompa el endotelio que cubra los vasos sanguíneos y eso activa la cascada de la coagulación y por eso hay eventos protrombóticos. Este es un esquema de cómo se realiza el diagnóstico, simplificado. En síntesis, lo que se busca es demostrar ya sea el material genético del virus en la muestra que se tome de la persona o demostrar que hay una respuesta inmune del cuerpo ante el virus. Entonces, sobre el diagnóstico molecular, es decir, el material genético del virus, aquí tenemos este esquema, de nuevo simplificado, del genoma del virus. Entonces, este pedacito se refiere a la información genética del SARS-CoV-2 que codifica para las proteínas N. Esta es para la M, la E. Estos dos segmentos son los Open Reading Frame, o sea, el marco abierto de lectura, que también es parte de todo este material genético. Entonces, lo que se hace es que se toma una muestra, ya sea un esputo o un hisopado orofaringeo o nasofaringeo de la persona, y estas son básicamente las tres pruebas que se pueden hacer. NGC es la secuencia de nueva generación, que es secuenciar todo el genoma del virus, pero eso es muy caro y es muy extenso, entonces no se hace con todos los pacientes. Otra prueba es la RT-LAMP, que significa la lámpara de reverso transcripción, y también está la PCR-RT, que significa reacción en cadena de la polimerasa real time, o también la podemos ver como NAAT, que es la amplificación de ácidos nucleicos, que es muy común que se realice. Entonces, esta prueba lo que hace es que se toma la muestra y se rompe el virus, se lisa, se le ponen enzimas para que se rompa toda la cápsula y se libere el material genético. Este material se purifica por medio de unas perlas magnéticas, porque si recordamos, el ARN del virus, donde también en el ADN, hay grupos fosfato y esos grupos fosfato están cargados negativos. Entonces, pues así se utilizan las perlas magnéticas para separar este material genético.
Luego se quitan las perlas y se hace un proceso que se llama transcripción reversa. Entonces, la transcripción que conocemos sería pasar de ADN a ARN, pero como esta es reversa, es más bien pasar de ARN, que es el material genético que trae el virus, que está en la muestra, a ADN. Eso se hace porque el ADN es más estable y es más fácil de trabajar con él. Y también se hace un proceso de amplificación, que es fotocopiar este material. Se utilizan también ciertos fluoróforos que muestran si se detecta el gen. Lo que se hace entonces es que cada laboratorio usa cierta parte del genoma del virus para que, si la detectan, indicar que es SARS-CoV-2. Entonces, algún laboratorio puede usar, por ejemplo, este RD, RP y la E. Entonces, si encuentran estos dos genes positivos, ya indican que es SARS-CoV-2. Otros laboratorios usan el ORF y el N. Es muy variable. Cada laboratorio decide usar el protocolo que considera más adecuado y también utiliza ciertos algoritmos. No todo es tan sencillo. Pero igual, si la prueba da terminado, entonces pueden mandar a que se repita la prueba. Esto es el diagnóstico molecular, detectar este material genético. Lo otro que se puede hacer es demostrar la respuesta inmune del cuerpo en contra del virus por medio de un diagnóstico serológico. Puede ser detectar los antígenos del virus con anticuerpos de laboratorio o detectar anticuerpos del virus, anticuerpos que creó el cuerpo contra el virus. Estos lo que pasa es que toman un tiempo en que el cuerpo los haga y son muy variables en cuanto a qué cantidad de anticuerpos hay en una persona y cómo suben o bajan estos niveles. Este gráfico, si vemos esta línea negra como el tiempo, lo que notamos es que primero hay un gran aumento del ARN viral y de las proteínas del virus, pero luego este baja. Después de un tiempo aumentan los anticuerpos IgM, que son más rápidos y más cortos en el tiempo, y después los IgG, son más duraderos. Este otro gráfico también está muy simplificado, pero lo que busca ejemplificar es que esta curva morada es la carga viral, que aumenta y ya luego disminuye. Y todo esto hay que tomarlo en cuenta para hacer las pruebas, porque si no nos fijamos en esto, en los días que la persona lleva contagiada y demás, las pruebas pueden dar falsos negativos. Entonces, este punto, igual si tomamos esto como una línea del tiempo, va a ser el día del contagio. Pero hasta después de ciertos días, luego que ya se empezó a aumentar la carga viral porque se empieza a replicar el virus, inician los síntomas. Este periodo, desde el contagio hasta el inicio de los síntomas, se llama la incubación, es el periodo de incubación. Entonces, si hacemos una PCR, ¿verdad? Una reacción en cadena de la polimerasa para detectar el genoma del virus en estos primeros días, es muy probable que nos dé un falso negativo. Da negativo porque hay muy poca cantidad viral como para que se logre detectar. Y es falso porque en realidad la persona sí estaba contagiada. Por eso es que es necesario dar ciertos días para dar la prueba y confiar en que vaya a dar el resultado correcto. E igualmente, ya después de muchos días, muchas semanas, esta carga viral va a disminuir. Entonces, si la persona se hace una PCR, igual va a dar un falso negativo, porque sí la persona estuvo contagiada, pero como ya bajó la carga viral, entonces es que la prueba da negativa. Y al igual ocurre con la serología, pero lo contrario, la serología que son los anticuerpos. En unos primeros días, estas semanas, van a dar falsos negativos. No significa que la persona no esté contagiada, simplemente es que no hemos dado suficiente tiempo al cuerpo para que desarrolle los anticuerpos. Ya después de ciertos días, entonces ya la prueba va a dar positivo. Por eso también es que, bueno, la FDA indica que una PCR negativa no descarta la infección y por ello, estas pruebas, tanto la PCR como la serológica, no pueden ser los únicos criterios que se utilicen para el manejo de una persona. Y como un dato también importante que hemos visto también hace meses, se habla mucho de pronar a los pacientes cuando tienen disnea, que es la dificultad respiratoria. Esta imagen es de ese artículo en Chest que buscan ejemplificar esto. Si vemos, no es de ahorita, del 2020, del 2017. Esto desde hace años ya se sabe, pero ahorita es que se está poniendo más en práctica. Entonces, aquí en esta imagen, ellos muestran todo esto negro, es el pulmón. Ese es el esternón, es un hueso que tenemos arriba en el pecho
Y todo eso sería la espalda de la persona, para verlo de forma simplificada, la parte dorsal. Entonces ellos hacen este esquema triangular como si fuera este pulmón, vemos que más o menos parece un triángulo. Entonces lo que pasa es que igual por la gravedad hay una compresión dorsal en el pulmón, por el esternón, por la cavidad torácica y demás. ¿Qué pasa? Que entonces toda esta presión comprime la parte dorsal del pulmón, es la que se lleva el mayor peso, por así decirlo. Aquí la persona está en posición supina, es decir, acostada boca arriba. Si la pronamos, acostamos a la persona boca abajo, vemos que aquí están, más bien la parte dorsal, la espalda, aquí está el esternón y aquí está el pulmón. Entonces es como un triángulo invertido. Entonces, igual está interviniendo la gravedad y el peso del cuerpo en sí, pero en una menor área en la que se ve más afectada. Aquí vamos a ver un ejemplo. Igual es una forma de visualizarlo, no es tan literal, pero ayuda como a comprenderlo. Entonces, si imaginamos que este triángulo es el pulmón, cuando uno se acuesta boca arriba, uno está haciendo presión por sobre toda esta parte de acá. Entonces son muchas unidades alveolares que se estarían viendo presionadas. Es una gran base de este triángulo que representa el pulmón. Cuando la persona está en posición supina, toda esta base se estaría comprimiendo más, estaría recibiendo más peso. Pero si hacemos lo contrario, que es acostar a la persona boca abajo, en posición prono, entonces una menor área es la que estaría recibiendo el mayor peso. Solo esta zona de acá, la punta del triángulo, por verlo de alguna manera. Entonces, bueno, esta es la imagen del artículo y aquí está otra forma de verla también simplificada. Esta sería como el pulmón cuando la persona está boca arriba, por todo el peso del esternón y de la caja torácica, son muchas las unidades alveolares que se ven más comprometidas. Si la persona está boca abajo, en posición prono, se disminuye el espacio muerto, porque hay menos unidades alveolares que se están viendo comprometidas. Esa es como la forma simplificada de ver esto que se ha hecho mucho con los pacientes.